Hola, mi nombre es Ángela Zuluaga Rebolledo, soy becada de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Chile y hoy voy a presentar un tema que si bien no es parte de los tópicos de atención en urgencias, sí es un tema que me parece relevante refrescar la memoria y repasar algunos conocimientos en relación a la evaluación ecocardiográfica del tamizaje del corazón fetal, dado que muchas veces a la urgencia nos van a llegar pacientes referidas de otros centros con sospecha de una cardiopatía congénita o bien con el diagnóstico ya establecido, pero que algunos de los parámetros ecográficos del control prenatal se alteró por alguna circunstancia. Por ende, si bien nosotros debiésemos referir estas pacientes en su porcentaje mínimo a una evaluación ecocardiográfica más dirigida, ya que nosotros tenemos los conocimientos basales como ginecólogos y futuros ginecólogos generales para atender a estas pacientes, sería importante que durante la urgencia se realice, cuando el tiempo lo permita, una evaluación un poco más dirigida para poder disipar ciertas dudas a nuestras pacientes y también generar una cierta sensación de calma en ellas y que no tengan que esperar hasta esta evaluación más dirigida para tener una respuesta más certera. Es por ello que a continuación les voy a presentar el protocolo de la ISUOC de la evaluación ecocardiográfica del tamizaje de corazón fetal. Entonces, a modo de introducción, este documento corresponde a una versión revisada y actualizada de un protocolo ISUOC previamente publicado acerca del tamizaje cardíaco en el segundo trimestre del embarazo y refleja los conocimientos actuales sobre la detección prenatal de las cardiopatías congénitas. La nueva recomendación de la ISUOC de que tanto los cortes del tracto de salida como los de 4 cámaras se agreguen al cribado de rutina está basado en la evidencia y es paralela a las guías prácticas y recomendaciones recientes de otros organismos profesionales. La formación continua basada en la retroalimentación de los profesionales de salud, un umbral bajo, reducido, para referir ecocardiografías y el acceso conveniente a los especialistas de corazón fetal ha favorecido mejorar la efectividad del programa de tamizaje. Y estas guías prácticas clínicas pueden usarse en fetos de bajo riesgo examinados en control prenatal de rutina, ya que por una parte va a permitir ayudar a identificar fetos en riesgo de síndromes genéticos y por otra proporcionará información útil para el asesoramiento de nuestras pacientes, para el manejo obstétrico y para la atención multidisciplinaria adecuada. En relación a las cardiopatías congénitas, esta es una de las principales causas de mortalidad infantil, con una incidencia estimada de 4 a 13 por 1000 recién nacidos vivos. El 42% de las muertes infantiles notificadas por la OMS entre los años 1950 y 1994 se deben a defectos cardíacos y estos últimos están entre las anomalías más frecuentemente pasadas por alto en la ecografía prenatal. La detección prenatal de cardiopatías congénitas puede mejorar sustancialmente el resultado fetal según el tipo de lesión cardíaca, es por ello que uno las pesquisa en el periodo prenatal. Sin embargo, las tasas de detección van a variar ampliamente, dependiendo, entre otras cosas, de la experiencia del examinador, de la obesidad materna, de la edad gestacional a la que realicemos la exploración, de la cantidad de líquido amniótico con la que contemos en ese momento, de la posición fetal, dado que si el feto está con un dorso anterior va a dificultar nuestra visibilidad, perdón, entre otras como por ejemplo cicatrices abdominales. Con respecto a las consideraciones generales, a pesar de que nosotros contamos con una documentación sobre la utilidad del corte 4 cámaras y de los tractos de salida, uno debe estar consciente de las potenciales dificultades diagnósticas que pudiesen evitar la detección oportuna de las cardiopatías congénitas, y estas tasas de detección se pueden optimizar en primer lugar realizando un examen de tamizaje minucioso, en segunda instancia teniendo
en consideración que un corte de 4 cámaras es mucho más que un recuento de las cámaras cardíacas. Se deben evaluar una serie de otras estructuras que posteriormente las vamos a definir con mayor detalle y tener en consideración también los tiempos y cortes para diagnosticar las anomalías cardíacas, ya que algunas de estas lesiones se descubren hasta ya avanzada el embarazo y algunas de estas anomalías no son visibles solamente en el plano 4 cámaras, requiriendo por tanto la complementariedad con otros cortes, como por ejemplo la transposición de grandes arterias o la coartación aórtica. Es por ello que complementar la vista de 4 cámaras con la de los tractos de salida es un paso importante para mejorar la detección de las cardiopatías congénitas. Otro aspecto importante a tener en consideración es la edad gestacional. Se establece que la evaluación del tamizaje cardíaco se realiza óptimamente entre las 18 y 22 semanas de gestación, aunque muchas estructuras anatómicas todavía pueden ser visibles satisfactoriamente más allá de las 22 semanas, y esto es importante tenerlo en consideración. Por otra parte, particularmente la TN aumentada se puede observar de manera adecuada al final del primer trimestre e inicio del segundo trimestre. Y por último, en relación a este tópico, es menos probable que la detección a las 20-22 semanas de gestación de alguna alteración requiera una exploración adicional para complementar la evaluación. En relación a los factores técnicos, que de repente pudiese ser un poco engorroso recordarlos, lo dejo aquí para que después lo repasen con mayor acuciosidad. En relación al transductor de ultrasonido, las sondas de mayor frecuencia van a mejorar la probabilidad de detectar defectos sutiles, pero esto lo van a hacer a expensas de una penetración acústica reducida. Por otra parte, la visualización armónica va a poder proporcionar imágenes mejoradas. En relación a los parámetros de la imagen, la visualización en cortes transversales en escala de grises son la base de una exploración confiable. La configuración del sistema debe enfatizar una alta velocidad de fotogramas, es decir, cuadro por cuadro, con un mayor contraste y una alta resolución. También se debe utilizar una baja persistencia, una sola zona focal y con un campo de imagen relativamente estrecho. Por último, en relación al zoom y al cine loop, nosotros tenemos que ampliar la imagen hasta que el corazón llene un tercio o la mitad de la pantalla. En relación a la función cine loop, esta nos va a permitir evaluar en tiempo real las estructuras cardíacas normales y por tanto usar ambas funciones pueden ayudar a identificar de mejor manera las anomalías cardíacas. Ahora, yendo de lleno a la evaluación cardíaca, en primera instancia vamos a conversar sobre el corte 4 cámaras. El corte 4 cámaras implica una cuidadosa evaluación de criterios específicos y no debe confundirse con un simple recuento de cámaras. Para evaluar el situs cardíaco es necesario determinar primero la lateralidad fetal, es decir, identificar los lados derecho e izquierdo del feto antes de determinar que tanto el estómago como el corazón se encuentren al lado izquierdo del feto. Una manera de poder identificar esto es fijarse en los vasos, dado que una alteración en el situs podría ocasionar que efectivamente el corazón y o el estómago no estén al lado izquierdo. Sin embargo, los vasos, vale decir la aorta y la vena cava inferior, siempre se van a encontrar anterior a la columna, la aorta levemente a izquierda en comparación con la vena cava inferior, que va a estar con una orientación más hacia derecha. Con respecto a otros aspectos generales del corazón fetal, un corazón normal fetal no suele ser más grande que un tercio del área del tórax. El área del tórax, o el diámetro torácico, se va a medir si nosotros tenemos acá las costillas y un poquito más acá la piel. El corte es desde el límite externo de la costilla, sin incluir piel, hasta el otro lado, hasta el mismo límite, ¿ya? Es importante tener esto en consideración porque nosotros eventualmente podríamos medir un diámetro torácico un poco superior a lo que debiese y así diagnosticar falsamente algunas alteraciones cardíacas en relación al tamaño. Otro aspecto importante es que algunas pistas cardíacas pueden revelar un pequeño borde hiperecogénico alrededor del corazón fetal que puede confundirse con un derrame pericárdico, pero este es un hallazgo aislado que suele presentar una variación normal. Y en relación al eje cardíaco, recordar que el ápex del corazón se encuentra hacia izquierda y nosotros debemos
trazar el eje o calcular el eje teniendo en consideración el eje torácico anteroposterior, la línea que atraviesa por el ápex, y la medición de estas dos líneas debe tener una angulación de 45 grados más menos 20 grados, ¿ya? Vamos a sospechar anomalías cardíacas en caso de que alguno de estos aspectos esté alterado. El situs cardíaco, que ya lo habíamos conversado, un eje anormal, especialmente se altera en el caso de las anomalías cardíacas que involucran tractos de salida, y también en anomalías cromosómicas o estructurales. Y también un desplazamiento anormal del corazón de su posición normal anterior izquierda puede ser causado por una hernia diafragmática o por una lesión ocupante de espacio, tal como por ejemplo una malformación adenomatoide quística del pulmón. También pudiese ocurrir una alteración de este aspecto por una hipoplasia o agenesia pulmonar fetal, y también pudiese ocurrir un desplazamiento del eje hacia la izquierda por una gastrosquisis u un onfalocele fetal. Otros aspectos importantes a considerar es medir la frecuencia cardíaca y el ritmo. La frecuencia cardíaca fetal normal es de 120 a 160 latidos por minuto. Una bradicardia tenemos que discriminar si esta es leve o sostenida. Las bradicardias que son de carácter leves, es decir, transitorias, pueden ser observadas en fetos normales durante el segundo trimestre. Ante una bradicardia sostenida, especialmente cuando las frecuencias cardíacas permanecen por debajo de 110 latidos por minuto, van a requerir una evaluación oportuna por un especialista de corazón fetal para descartar un bloqueo cardíaco. En relación a la taquicardia, cuando esta es leve, se asume como una variante normal durante el movimiento fetal. Sin embargo, si es que es una taquicardia persistente o sostenida sobre 180 latidos por minuto, sobre todo, debemos evaluar más a fondo en búsqueda de una posible hipoxia fetal o alguna taquiarritmia que condicione un cuadro clínico más grave. En relación a las desaceleraciones, tenemos que tener principal atención en ellas en el tercer trimestre, ya que podría traducir una hipoxia fetal. En relación al ritmo, el ritmo tiene que ser regular. Sin embargo, pudiese ocurrir una omisión ocasional de latidos, que esto es algo benigno, no requiere mayor intervención ni mayor estudio. Sin embargo, ante arritmias con significancia clínica, se recomienda realizar una ecocardiografía fetal, además de una auscultación Doppler más frecuente. Con respecto a las cámaras auriculares, estas tienen que ser de tamaño similar. La apertura del foramen oval tiene que ser hacia izquierda, ya que recordemos que el foramen oval es uno de los shunt durante la circulación fetal, y que es un shunt de derecha a izquierda. La presencia de septum primum auricular también tenemos que evaluarla, y la entrada de venas pulmonares a la aurícula izquierda, que por lo menos tenemos que visualizar 2 de ellas. En relación a las cámaras ventriculares, estas también tienen que ser de tamaño similar, con paredes no engrosadas, y ante una asimetría ventricular debemos evaluar de manera más dirigida. En el ventrículo derecho, en relación al ápex, vamos a observar la banda moderadora, y en el ventrículo izquierdo este debe ser liso sin pliegues. Y cuando ya el feto nace, va a formar el ápex cardíaco. Por otra parte, tenemos que evaluar la indemnidad del tabique interventricular desde el ápex hasta la cruz. Y en relación a lo mismo, el ángulo de insonación para la evaluación del tabique ventricular tiene que ser perpendicular a este, ¿ya? Porque si lo colocamos de manera paralela a la pared ventricular, se puede sospechar falsamente de un defecto debido al artefacto acústico de pérdida de señal o dropout. Las alteraciones o las pérdidas de continuidad del tabique ventricular que sean de 1 o 2 milímetros, por lo general podrían no ser evaluadas o no ser visibles en el corte 4 cámaras. Sin embargo, el que no las diagnostiquemos no tiene una importancia severa, ya que la importancia de estas alteraciones estructurales pequeñas del tabique ventricular tienen una importancia clínica limitada, y por lo general ocurrirá el cierre espontáneo inútero de la mayoría de ellas. Por último, en relación a las válvulas atrioventriculares,
Mencionar que son distintas, que abren por separado y libremente, que no deben estar engrosadas, que la valva septal de la válvula tricúspide tiene una inserción en el tabique que es más cercana al ápex en comparación a la válvula mitral, como vamos a ver posteriormente. Por tanto, la inserción diferencial es lo normal. Ante una alineación normal valvular, nosotros tenemos que buscar algunas anomalías cardíacas, dado que esta alineación es un hallazgo clave en anomalías cardíacas como el defecto del tabique atrioventricular. Esta es una tabla que resume lo que yo les presenté anteriormente en relación a los aspectos a evaluar en el corte 4 cámaras. En esta figura, en relación a la figura A, podemos ver el corte que se realiza a nivel abdominal, en donde podemos visualizar estómago, la vena umbilical, por acá la columna, la aorta descendente, la vena cava inferior. En caso de que tengamos alteración del situs, podríamos no observar el estómago a izquierda, sin embargo, siempre vamos a observar estos dos vasos en esta misma disposición y por tanto, para poder orientarnos y diagnosticar esta alteración del situs, tendríamos que fijarnos en ellos, ¿ya? En la imagen B, vemos la posición cardíaca y el eje. El corazón está principalmente al lado izquierdo, como había mencionado. El ápex cardíaco apunta hacia la izquierda a 45 grados, más o menos 20 grados en relación al eje antero-posterior del tórax. Y podemos observar también acá la aurícula izquierda con las venas pulmonares ingresando a ella, el foramen oval. En esta imagen vemos un corte 4 cámaras donde tenemos algunos aspectos importantes a evaluar en este corte. La banda moderadora en relación al ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo que tiene paredes lisas, no engrosadas, la inserción de la válvula tricúspide que es discretamente más hacia el ápex en comparación a la válvula mitral, el foramen oval que si nosotros colocáramos acá Doppler color para ver el flujo a través de este vamos a observar que va a ser de derecha a izquierda, es lo normal, las venas pulmonares, como había mencionado, la aorta descendente. Continuando con el siguiente corte, hablaremos del corte de los tractos de salida. Los cortes de los tractos de salida de los ventrículos derecho e izquierdo se consideran parte integral de la evaluación del tamizaje cardíaco fetal. Es importante verificar la normalidad de los vasos, la conexión a los ventrículos apropiados, sus tamaños relativos, su posición y apertura adecuada de las válvulas arteriales. Se recomienda que en los casos en que esto, lo anterior mencionado, no pueda confirmarse, se realice una evaluación adicional más a fondo. Como mínimo, la evaluación de los tractos de salida requiere que los grandes vasos tengan aproximadamente el mismo tamaño y que sus cruces en ángulos rectos sea desde sus orígenes a medida que salen de los ventrículos respectivos. Perdón. En un gran estudio que incluyó ecografía obstétrica de más de 18.000 fetos, se evaluó la práctica estandarizada de incorporar el corte de 4 cámaras y cuando fuese técnicamente factible la evaluación de los tractos de salida dentro de un examen de una duración de 30 minutos. La mayoría de las evaluaciones, es decir, el 93% de estas, incluyeron un corte adecuado de las 4 cámaras y además se asoció a una evaluación satisfactoria de los tractos de salida. Las tasas de no visualización fueron de un 4.2% para el tracto de salida del ventrículo izquierdo, un 1.6% para el tracto de salida del ventrículo derecho y un 1.3% para ambos tractos de salida. Los cortes transversales adicionales muestran diferentes aspectos de los grandes vasos y de las estructuras circundantes, pero forman parte de un barrido continuo desde el tracto de salida del ventrículo derecho e incluyen al corte de los 3 vasos y al corte de los 3 vasos y tráquea. En un estudio que incluyó casi 3.000 embarazos de bajo riesgo examinados por un solo operador, se añadieron el corte de 3 vasos y el corte de 3 vasos tráquea al corte estándar de 4 cámaras como parte del examen de rutina.
El tiempo promedio para obtener las imágenes cardíacas fue poco más de 2 minutos, pero en aproximadamente un tercio de los casos, la evaluación se tuvo que posponer entre 15 y 20 minutos por una posición fetal desfavorable, principalmente la columna hacia anterior. La evaluación de los tractos de salida aumenta la tasa de detección de malformaciones cardíacas mayores más allá de lo que se alcanzaría solo con el corte de 4 cámaras, y es por eso que se recomienda su realización. La inclusión de los cortes de los tractos de salida hace más probable identificar anomalías conotroncales tales como la tetralogía de Fallot, la transposición de las grandes arterias, la doble salida del ventrículo derecho y el tronco arterioso. En relación a la técnica ecográfica de los cortes de tractos de salida, la realización de un barrido transversal, o sea, técnica de barrido, con un movimiento en sentido cefálico del transductor desde el abdomen a nivel de la circunferencia abdominal estándar a través del corte 4 cámaras y hacia el mediastino superior, ofrece una manera sistemática de evaluar el corazón fetal y proporciona los diversos cortes o vistas a través de las cuales se puede determinar la normalidad de los cortes de los tractos de salida. Los cortes del tracto de salida de ventrículo izquierdo, de ventrículo derecho, 3 vasos y 3 vasos tráquea. En el examen ideal, todos los cortes de los tractos de salida se pueden obtener con relativa facilidad. Sin embargo, puede no ser técnicamente factible, demostrar todos estos cortes en cada paciente durante el tamizaje de rutina. Y es por eso que se recomienda que nosotros estemos familiarizados con los cortes y con la técnica de obtención. Esto corresponde a los 5 cortes, yendo desde caudal hacia cefálico. El primer corte es el corte, el corte estándar del abdomen, y que es un corte transverso de la aorta descendente, columna, hígado, vena cava inferior y estómago. Ya este es un corte que está mirado como desde abajo, entonces esto es izquierdo y esto es derecho, ¿ya? Para no confundirse. El segundo corte es el corte 4 cámaras, que vamos a ver ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, el foramen oval por acá y las venas pulmonares ingresando a la aurícula izquierda. El tercer corte evalúa el tracto de salida del ventrículo izquierdo y muestra la raíz de la aorta, el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, la vena pulmonar y la aorta descendente. El corte del tracto de salida del ventrículo derecho va a mostrar la arteria principal, la arteria pulmonar principal, con su bifurcación en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, y también vamos a ver un corte transversal de la aorta y de la aorta descendente. Y el último corte, que es el corte de 3 vasos tráquea, muestra la vena cava superior, la arteria pulmonar, el ductus arterioso, que acá no sé, acá, el ductus arterioso, perdón, y la tráquea, y también un corte transverso de la aorta descendente y columna. Los cortes de salida del tracto, los cortes de tracto de salida de ventrículo izquierdo y derecho se pueden obtener deslizando el transductor o bien angulándolo en dirección hacia la cabeza fetal, realizando la técnica de barrido, ¿ya? Y tenemos que partir desde el corte 4 cámaras hasta obtener el cruce normal de los vasos principales. También se puede observar los detalles de la bifurcación de la arteria pulmonar. Y alternativamente a esta técnica, se ha descrito una variación en el método para evaluar los tractos de salida del feto, que se llama técnica rotacional o de rotación. Desde el corte de 4 cámaras se va a rotar el transductor hacia el hombro derecho fetal, y esta técnica permite que se visualice, permite, que su realización sea más fácil cuando el tabique interventricular es perpendicular a las de ultrasonido.
permite la optimización de la visualización del tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde se va a evaluar con especial detención la continuidad septoaórtica y permite visualizar toda la arteria aorta descendente y no solamente su parte proximal, como pudiese ser con la técnica de barrido. Con ambas técnicas, una vez que se obtiene el corte del tracto de salida de ventrículo izquierdo, se debe angular el transductor en sentido cefálico hasta que se observe la arteria pulmonar con una dirección prácticamente perpendicular a la aorta. Y se pueden obtener cortes o vistas adicionales de la aorta y de la arteria pulmonar deslizando o inclinando el transductor en sentido cefálico desde el tracto de salida del ventrículo derecho. Estos cortes van a corresponder al corte tres vasos y al corte tres vasos tráquea, en los que se muestra la relación de las dos arterias con la vena cava superior y con la tráquea. El arco ductal y el arco aórtico transverso también se pueden visualizar a este nivel. Y en esta imagen que vemos a continuación se describe de manera esquemática la técnica de exploración cardíaca fetal, en donde vamos a tener 5 cortes, el corte 4 cámaras, corte de tracto de salida del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, 3 vasos y el más cefálico es el 3 vasos tráquea. Y el transductor, como habíamos mencionado, va moviéndose desde caudal hacia cefálico, en un movimiento que principalmente va a ser de inclinación para ir obteniendo los cortes adecuados. Ahora, yéndonos más hacia el detalle, vamos a hablar en primer lugar del corte de tracto de salida del ventrículo izquierdo, el cual va a permitir confirmar la presencia de un gran vaso que se origina en el ventrículo izquierdo. En este corte es importante documentar la continuidad entre el tabique ventricular y la pared anterior del vaso. Tenemos que evaluar también la válvula aórtica, la cual debe moverse libremente y no debe estar engrosada. Este corte ayuda a identificar defectos del tabique ventricular a nivel de las salidas y anomalías conotroncales. Podríamos ver, por ejemplo, un encabalgamiento de la aorta. Y la identificación de vasos del arco aórtico, si bien no es rutinario de la evaluación cardíaca, igual se recomienda su realización. Además que identificar los vasos del arco aórtico que van hacia el cuello fetal también nos permite hacer una diferenciación en conjunto con la curvatura del arco aórtico de lo que vendría siendo el arco ductal. Y en este corte, en la imagen A, vamos a observar la válvula aórtica cerrada, ¿ya? Y en el corte B, la válvula aórtica que está abierta. Y aquí podemos describir un poco lo que estábamos conversando, de que la pared anterior de la aorta debe tener una continuación con el tabique interventricular para descartar que no exista alguna alteración conotroncal. Continuando, vamos a hablar del tracto de salida del ventrículo derecho, el cual va a confirmar la presencia de un gran vaso que se origina desde el ventrículo derecho. Se va a dirigir aquel vaso más hacia la izquierda y a lo más posterior a la aorta ascendente. Es más grande que la raíz aórtica y cruza la aorta casi en un ángulo recto justo sobre su origen. La válvula pulmonar, al igual que la de la aorta, se mueve libremente y no debe estar engrosada. La manera de confirmar que este vaso se trata de la arteria pulmonar es que la ramificación de este vaso ocurrirá después de un tramo muy corto. Se va a ramificar y se va a observar primero la arteria pulmonar derecha y luego la arteria pulmonar izquierda. Y en este corte podemos observar con mayor facilidad en relación al corte anterior la válvula pulmonar cerrada. Aquí tenemos el pequeño tracto de la arteria pulmonar que posteriormente se bifurca y forma la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Acá tenemos la aorta descendente, la aorta como tal y aquí la vena cava superior.
Acá tenemos la válvula pulmonar abierta, a diferencia de la anterior. Acá podemos observar el ductus, la a la aorta descendente, perdón, aorta y la vena cava superior, saliendo el vaso principal desde el ventrículo derecho. Y los últimos dos cortes, el corte tres vasos y el corte tres vasos tráquea, es deseable la visualización del corte de tres vasos y tres vasos tráquea y se intenta, o se debe intentar, perdón, como parte de la evaluación de tamizaje de rutina. Es importante tener claro que esto puede ser no técnicamente factible obtenerla en todas las pacientes. Y estos dos planos ecográficos estándar van a definir tres estructuras vasculares y sus relaciones entre sí y con las vías respiratorias en el caso del corte tres vasos y tráquea. En relación al corte tres vasos, permite evaluar la arteria pulmonar, la aorta ascendente y la vena cava superior, y sus relaciones y tamaños relativos. Este fue un corte establecido o descrito por Yo et al. Y permite, o sea, en este corte tenemos que evaluar número de vasos, el tamaño de ellos, la alineación y la disposición. De izquierda a derecha y de anterior a posterior vamos a observar la arteria pulmonar, que es el vaso más anterior y más hacia izquierda, la aorta, que está al medio, y la vena cava superior, que es el vaso más posterior. Existen algunas alteraciones cardíacas que podrían tener un corte de 4 cámaras normal, pero un corte de 3 vasos anómalo. ¿Ya? Dentro de esto se describe la transposición de grandes arterias, la tetralogía de Fallot y la atresia pulmonar con un defecto del tabique ventricular. Y acá podemos observar más hacia izquierda y más hacia anterior la arteria pulmonar, en el medio la aorta y más hacia posterior y más a derecha la vena cava superior, y acá observamos la aorta descendente. Y el corte tres vasos tráquea permite visualizar de mejor manera el arco aórtico transverso y enfatizar su relación con la tráquea. Es la imagen más cefálica de los 5 cortes que hemos conversado en esta presentación. La tráquea a nivel ecográfico se ve como un anillo hiperecogénico rodeando un pequeño espacio lleno de líquido. El arco aórtico es más craneal y junto al arco ductal están a la izquierda de la tráquea, formando una V, y ambos se van a unir a la aorta descendente. Y este corte permite detectar lesiones como por ejemplo la coartación aórtica. Y en esta imagen podemos ver formándose la V, característica si es que colocáramos Doppler color. El ductus, el arco aórtico, acá observamos la tráquea como un anillo hiperecogénico que está rodeando un pequeño circulito lleno de líquido, ¿cierto? Y acá observamos la vena cava superior. Vamos a hablar de flujo Doppler color. Bueno, aunque el uso del flujo Doppler no se considera obligatorio en las guías prácticas, se aconseja familiarizarse con su uso y sumarlo cuando es posible al tamizaje de rutina, más todavía si el operador se siente competente con su uso. Es parte integral esta técnica ecográfica en la ecocardiografía fetal y cumple un rol muy importante desde el punto de vista del diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Por tanto, no debe subestimarse. Y las utilidades del mapeo de flujo color incluyen facilitar obtención de imágenes de estructuras cardíacas, detectar patrones de flujo anómalos a través de los chants, por ejemplo, como es el caso del foramen oval, y también de las válvulas, evaluar de mejor manera la anatomía cardíaca en pacientes obesas, donde a lo mejor las estructuras como tal va a ser difícil de visualizar y podríamos obtener mejores conclusiones ecográficas si es que nos apoyamos con el flujo Doppler color, y por otra parte también mejora las tasas de detección de cardiopatías congénitas mayores en embarazos de bajo riesgo. Los ajustes óptimos del Doppler color incluyen el uso de una caja de color estrecha, que es nuestra región de interés,
ya que esto tiene el mayor impacto en la velocidad de fotogramas cuadro por cuadro, frame rate, en la frecuencia, perdón, de repetición de pulso apropiada, en la baja persistencia del color y en los ajustes de ganancia adecuados para mostrar flujo a través de las válvulas y vasos. Para finalizar, vamos a conversar un poquitito sobre ecocardiografía fetal, aunque no es el tema central y existe una guía de la ISUOC que puntualmente se centra en este tema, ya que después la pueden buscar. Bueno, se debe realizar ecocardiografía fetal si es que nosotros sospechamos de una cardiopatía congénita o si los cortes de 4 cámaras y tractos de salida descritos anteriormente no se pudieron obtener al momento del tamizaje o si existen factores de riesgo reconocidos que indican un mayor riesgo de cardiopatía congénita. Dado que las cardiopatías congénitas pueden ser detectables prenatalmente y con mayor porcentaje en pacientes sin factores de riesgo o con anomalías extracardíacas, se establece que el tamizaje es de gran importancia y que el médico debiese familiarizarse al menos con aquellos criterios que impliquen referir a las pacientes para una evaluación cardíaca exhaustiva, dentro de las cuales se describen en esta guía el engrosamiento del ATN, que es mayor a 3,5 milímetros entre las 11 y las 14 semanas, inclusive aunque esta medida se normalice posterior al embarazo, o durante el embarazo, quise decir. La ecocardiografía fetal se debe realizar por especialistas familiarizados con el diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas y consiste en un análisis detallado de la estructura y función cardíaca, donde se busca caracterizar, entre otras cosas, el situs visceroatrial, las conexiones sistémicas y venosas pulmonares, el mecanismo del foramen oval, conexiones auriculoventriculares y ventrículo-arteriales, perdón, las relaciones de los grandes vasos y cortes sagitales de los arcos aórticos y ductales. Y estas corresponden a otras técnicas ecográficas convencionales que son utilizadas para estudiar el corazón fetal. La eh, ecocar- e- ecografía Doppler, perdón, que ya la habíamos conversado, que permite identificar patrones de flujo anormales. El modo M, que permite identificar ritmo cardíaco, función ventricular y grosor de la pared miocárdica. La ecocardiografía 3D y 4D, que permite una evaluación anatómica y funcional con mucho más detalle y cumple un rol importante en el diagnóstico de defectos cardíacos complejos. Y el Spiegel Tracking, que es una modalidad ecográfica adicional que actualmente se ha utilizado más que nada en investigación, pero que se establece que podría tener un rol importante en la evaluación de función cardíaca. Bueno, esa sería mi presentación. Les agradezco por su atención y espero que haya quedado todo claro. Muchas gracias.